Historia documental del 4 de febrero. Kleiber Ramírez Rojas. Vamos a ver, de verdad, dentro de todo este contexto, hoy que estamos estudiando una historia documental, lo que hoy ocurre en la República Bolivariana de Venezuela. Está un trote rajucho en este momento. Toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión popular, militar y policial, dándole vida a una conmemoración estratégica que es nuestro 4 de febrero del año 1992. Hoy tenemos al director de la Biblioteca Nacional. Bienvenido, Jorge, historiador. No podía faltar que estuviéramos conectados, Jorge, con todos estos temas que ha sido y es lo que para nosotros es fundamental. Un por ahora, a un para siempre. Vamos a ponernos aquí en plano general, que es importantísimo, Jorge, porque de repente la gente puede pensar que aquí tenemos nosotros algún libreto, alguna cuestión. Aquí estamos estudiando con los libros en la mano, pero también proyectándonos con ustedes de lo que ocurre hoy. Vamos a irnos rapidito, Jorge, porque quería que tú saludaras, porque tenemos ya un pase en los próceres. Está la Teniente Rizo, pero quisiera que tú nos dieras un comentario rapidito, saludar a nuestra audiencia a esta hora, hoy, en vivo y en directo. Agradecer la deferencia, la invitación y un saludo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y bueno, a todo este gran equipo de hombres y mujeres, bueno, de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar ahorita a la Redi Capital y a todos y a todas. Aquí ya debe estar nuestro mayor general Dilio Rodríguez y está nuestra Teniente Rizo en este momento en lo que se llama el trote rajucho, lo que es nuestra Fuerza Armada en este momento. Vamos a ver lo que nos indican por allá. Así es, amigos televidentes, acá desde los próceres podemos observar lo que es este recorrido de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con este trote de rajucho con motivo al 4 de febrero de 1992. Acá podemos ver nuestra Fuerza Armada, nuestros cadetes con todo el personal militar. La invitación es que se mantengan conectados en nuestras pantallas de TV Fan. Bueno, volvemos, vamos a estar activos con todo el sistema de la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, viendo estas actividades que están hoy en pleno desarrollo. Jorge, no podía faltar 4 de febrero. Quería que tú nos dieras un comentario porque tenemos un material también para ir dando en estos 33 años el legado que ha dejado y saludar a todas, porque hay damas y caballeros de esa gesta histórica que hoy, con nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros y comandante y jefe, saludarlo a él, diplomático estratégico, están activos, continuando con esa estrategia perfecta de lo que es el legado de Chávez, pero también lo que es nuestra Constitución. Ahora. Bueno, fíjate, Luis, yo diría que venimos de la rebelión popular del 4 de febrero, bueno, al Día de la Dignidad Nacional, como se le conmemora en este día, ¿no? Y habría que hablar, yo empezaría hablando del febrero rebelde, ¿no? Un mes que pareciera en nuestra historia estar pleno de esa energía de rebelión popular contra, o mejor dicho, por la conquista de los derechos sociales de los venezolanos a lo largo de nuestra historia y también en nuestro imaginario, en el propio imaginario del comandante Chávez, también de la conmemoración de ciertas fechas claves, de ciertos líderes que forman parte, uno de ellos, de ese árbol originario de las tres raíces, y luego se incorpora otro, ¿no? El 1 de febrero, el natalicio, nada más y nada menos que de Ezequiel Zamora. Con la Operación Zamora, exacto, esa fue la Operación Zamora. General del pueblo soberano, ¿no? Igual el 3 de febrero, ¿no? El natalicio del generalísimo Antonio José de Sucre. Fíjate, dos energías nuestras de la historia que dieron su aporte y estuvieron vinculados a dos procesos de lucha sin lugar a dudas que impactaron en la sociedad bolivariana. El 4 de febrero, Día de la Rebelión Popular y de la Dignidad Nacional. Pero también tenemos, bueno, el Día de la Juventud, conmemorado por aquella batalla de los jóvenes, de los estudiantes, ¿no?
durante la Guerra de Independencia, la Batalla de la Victoria. Está el 15 de febrero, discurso de Angostura, la expresión del ideario político del libertador Simón Bolívar que nos ha acompañado hasta la hora. Y fíjate, yo diría, Luis, como dos momentos históricos, ¿no? Del discurso de Angostura al Libro Azul, ¿no? Como conectores históricos de nuestra doctrina, de nuestra impronta. Fíjate, de origen. Estás hablando de las conexiones 27 de febrero de 1989. ¿Cómo no? Este es el mes también, tenemos los sucesos, la conmemoración. Estamos hablando de los conectores. Me gustó, no, tú como historiador, fíjate, es importante, pero vamos a ver ese video. Vamos a ver el video que tenemos por ahí, Suárez. Primero que nada, quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Hoy, 4 de febrero, se cumple un año más de la rebelión que movió las fibras revolucionarias en Venezuela. Una insurrección cívico-militar que se desarrolló simultáneamente en las principales ciudades del centro y occidente del país. Estuvo apoyada por un grupo de oficiales de la promoción Simón Bolívar de 1975. El país había vivido poco antes el Caracazo, el descontento del pueblo, la crisis política, económica y moral por parte de los partidos Acción Democrática y COPEI se hacía cada vez más fuerte. Comenzaba entonces la madrugada del día 4 de febrero el rescate de la dignidad del país. Un gran despliegue llamado Operación Ezequiel Zamora, dirigido por el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Estos héroes ya habían fundado el 24 de julio de 1983 el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, conformado por la juventud militar, oficiales superiores y subalternos. Estudiaron la triada de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, de cuyos pensamientos retomaron el concepto de soberanía, pedagogía liberadora y defensa del pueblo. Chávez es un comandante con todos sus amigos. El 4 de febrero cambió el rumbo de Venezuela y también de América Latina. Lo que entonces fue un por ahora, hoy es un para siempre. Fíjate, volvemos porque hay un referente hoy, un referente informativo, claramente, que son esos conectores históricos. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, fíjate, por cierto, faltó comentar el 20 de febrero de 1859, el inicio de la Guerra Federal, de la Revolución Federal. Quiere decir que los febreros han sido... El febrero ha sido rebelde para los venezolanos, ha sido de lucha por la conquista de los derechos sociales en Venezuela y sin lugar a duda, bueno, el 4 de febrero pone un punto de quiebre porque materializa en lo político, en lo social, en lo militar, en lo económico, un cambio fundamental de la doctrina que en todos estos ámbitos ha tenido Venezuela a lo largo del tiempo. Se reencuentra en su impronta de origen, ese árbol de las tres raíces, que no es otra cosa que la esperanza del pueblo que se ha tenido que encontrar en momentos de lucha, bueno, para consolidar derechos que fueron planteados en determinado momento y que no fueron cumplidos, ¿no? Entonces, bueno, llegó esa carga del 4 de febrero precisamente tomando como bandera la dignificación del pueblo venezolano y lograr esas conquistas sociales, materializarlas, ¿no? Durante todos estos años. Y bueno, como sabemos, no ha sido fácil porque frente a todos estos intereses de corporaciones, de gobiernos, pero sobre todo de los que están en esa guerra que está en las sombras, ¿no? Pues bueno, nos han buscado evitar que este proyecto se materialice, porque bueno, sería un mal ejemplo visto desde esos ojos para los pueblos del mundo que han seguido la revolución bolivariana y han visto los logros que hemos alcanzado. Fíjate, vamos a ir entonces a lo que es la polimología, el estudio de esos conflictos, esos problemas. Quisiera que fuera a plano general, porque de repente, ¿ustedes saben por qué? Porque estamos trabajando temas que aquí referente informativo no juega ni con libreto ni con teleprompter. Y te agradezco, mira, hemos tenido una semana de lujo,
Quiero saludar a todas y todos nuestros invitados que vienen por aquí, porque estamos trabajando temas de altura desde Telefan. Es una televisora a todo el pueblo venezolano, que es de primer orden en todos estos tipos de temas que son importantísimos, llegar a la profundidad. En este momento y esta hora, donde pueda estar cualquier oficial superior, oficial subalterno, poder popular y nuestro sistema policial, le mandamos un saludo afectuoso. Hoy 4 de febrero del 2025, Jorge, porque dentro de la polimología estamos jugando y simulando estrategias para ir llegando a lo que tú nos estás hablando, esa conexión de esos febreros, de cómo nosotros hoy tenemos que ir con profundidad, viendo cómo ha evolucionado, y hemos evolucionado y hoy nos concretamos desde el año 99. Otro hito histórico con la Constitución es un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. ¿Qué podemos ir ya evanando? Porque ahí tenemos otro video, vamos a ver ese video. Fíjate, Pero vamos a ver ese video para que tú nos conectes, esas conexiones tuyas, ahí vamos a ver ese video. 4 de febrero de 1992. Ayer un por ahora, hoy un para siempre. Si algo a mí me llenó de indignación y lloré, fue aquella masacre del 27 de febrero de 1989. Y fue una de las cosas que me llevó a dejar hijos, casa, familia junto a mis compañeros y a irnos una noche a aventurarnos contra la incertidumbre en una medianoche oscura y tenebrosa y terrible, con un fusil y con una esperanza y con un sentimiento indescriptible. Ciertamente nuestras probabilidades de éxito eran bastante reducidas y sin embargo no dudamos y atrás dejamos una vida. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Fíjate, es esa conexión de una constitución hoy. Fíjate lo que nos dice nuestro comandante Chávez, que está ahí, ¿ah? Lo que consiguieron. ¿Ah? Y hoy, a pesar de casi 1000 medidas coercitivas unilaterales, continúa con nuestro presidente y comandante y jefe Nicolás Maduro Moros, con la diplomacia bolivariana de paz, un avance significativo en esa concreción de no volver atrás. No hay retorno de irnos hacia un modelo imperialista y neoliberal. Sí, fíjate, ya lo señalaba de boca el propio comandante Chávez, ese escenario de debacle social, de debacle política, económica, de debacle moral de la Venezuela anterior al año 1992, ¿no? Que impulsó a esta generación de jóvenes oficiales a plantearse la posibilidad de un destino distinto para la nación, de resarcir esa dignidad, esa moral ultrajada por el tema de la corrupción, por el tema de la deslealtad a los intereses nacionales, el tema del entreguismo, el tema de la transculturización. Son temas que estaban en el tapete, en la discusión pública en aquellos tiempos, ¿no? Y bueno, frente a ese escenario de debacle, de indignidad nacional, pues bueno, ejército de hombres y mujeres, pues dio un paso al frente para salvar la patria, para plantear un destino distinto. Y como lo decía el comandante Chávez, los objetivos aquel día no se cumplieron, pero como decimos nosotros en el ahora, ¿no? En materia de la lucha de los pueblos, en algunas oportunidades se le puede hacer lento el camino, pero lo que no se puede hacer es detener el avance indetenible del pueblo a su liberación. Eso es una máxima de la historia. Y el 4 de febrero es un ejemplo de eso. Se retrasó el lograr llegar, conquistar el poder en aquel momento, pero sin lugar a duda el tiempo dio la razón
de que el pueblo venezolano terminó apoyando aquella rebelión militar, aquella rebelión popular que se expresó el 4 de febrero. Y bueno, como todos lo sabemos, porque lo hemos vivido y lo hemos seguido en estos años, la lección que dio el comandante Chávez para la historia de Venezuela. Quizás los más jóvenes no lo entiendan ahorita, pero para quienes vivimos aquella sociedad, el que un oficial de nuestra Fuerza Armada saliera ante el país, primero reconociendo la responsabilidad de aquellos hechos. En esa época nadie se responsabilizaba por nada. Todos decían que no sabían, que no vieron, que no escucharon. Esa era la realidad. Cada vez que había denuncias de corrupción, cada vez que había denuncias de algún tipo, nadie se hacía responsable de nada. Pero en ese escenario y frente a una rebelión militar, popular, sale un oficial reconociendo, digamos, esto lo hicimos por las razones que lo hicimos y asumo la responsabilidad. Y bueno, dentro de su discurso, la otra carga, la otra fuerza, que fue decir que eso no iba a quedar así, que era tan solo un por ahora. El comandante Chávez, conocedor de nuestra historia, pues sabía que era el inicio, que aunque no se hubiesen logrado en aquel momento los objetivos tácticos militares, pues sin lugar a dudas se había echado a andar todo un proceso por el cual los terminaría llevando a conquistar el poder, como de hecho ocurrió, ¿no? Y bueno, iniciamos nosotros la Revolución Bolivariana, y con la Revolución Bolivariana eso que conocemos nosotros como la Quinta República, porque rompimos un antes y un después, volvimos a nuestra doctrina, consolidamos nuestra doctrina y seguimos en esa búsqueda, ¿no? Hoy, cuando las Fuerzas Armadas, con la direccionalidad histórica de nuestro presidente Nicolás Maduro, se da la instrucción de recuperar, de reestudiar, de continuar la compilación de la historia militar de Venezuela, bueno, desde los tiempos de la resistencia indígena, la resistencia africana, de los tiempos de la lucha contra el invasor europeo, ¿no? Y bueno, el legado también militar de esas vertientes, cómo se consolidó en la independencia, a lo posteriori, durante el proceso de la Guerra Federal, y bueno, y los distintos acontecimientos que han acompañado el surgimiento y desarrollo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana hasta nuestros días y el porvenir. ¿Cuál es el gran objetivo? Bueno, restablecer, reconstruir nuestra doctrina militar, que había sido borrada, ¿no? Porque entre otras cosas, la única manera en aquel escenario, en aquel contexto político anterior del 4 de febrero, la única manera de subordinar a un pueblo era quitarle su doctrina militar. Entonces, bueno, estábamos supeditados al Departamento de Estado. Yo sé que muchos oficiales recuerdan acá que incluso hasta para entrar en la Comandancia General del Ejército había que pasar por la oficina de los norteamericanos, hacer una venia por ahí, un saludo, porque el que no saludaba ahí no ascendía. Esas son realidades que se vivieron acá, ¿no? La subordinación a un ejército extranjero en nuestras propias narices, en nuestra propia cara, y sobre todo un ejército, ¿no? Que yo diría, por eso mucha gente comenta en la calle el que el presidente Nicolás Maduro le presentara la espada de Bolívar a este agente extranjero que visitó Venezuela en días pasados, ¿no? Porque es lo que simboliza. Esta es tierra de héroes, esta es tierra de libertadores, no es cualquier país, es un país que no se ha expandido para conquistar tierras, es un país que cuando se expandió lo hizo para liberar. Y cuando logramos el objetivo estratégico de la liberación, recordemos, hace poco conmemoramos el bicentenario de Ayacucho, ¿no? Es la Venezuela que se expande, que acude a liberar y que, bueno, posterior a la liberación vuelve a su tierra. Vamos a irnos ahorita a una pausa, vamos a seguir conectados.
Bueno, volvemos, vale, continuamos porque estamos activos desde aquí de la televisora de la Fuerza Armada cubriendo lo que es las actividades de este 33 aniversario. Están nuestros corresponsales en varias zonas a nivel nacional, pero muy especialmente en Caracas, y el que vamos a continuar en esta cobertura, pero también dándole vida a lo que es referente informativo, en lo que es la profundidad hoy de ir viendo el porqué, el por ahora y el para siempre, Jorge, que es importante, ¿no? Una doctrina, y no podía faltar que estuviera el director de nuestra Biblioteca Nacional, saludar al ciudadano ministro Ernesto Villegas, igualmente saludar desde aquí a nuestra Universidad Militar, a nuestro mayor general Pérez La Rosa, quien es viceministro de Educación para la Defensa, amigo. Manuel fue secretario en su momento y después se fue al Sistema Defensivo Territorial. Y hoy vuelve como viceministro de Educación para la Defensa y rector de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Bueno, tú como docente igualmente en nuestro Instituto Alto de Estudio de la Seguridad de la Nación estamos simulando, estamos buscando esos juegos de profundidad que debemos ir dentro del estudio de la polimología, los estudios polimológicos, y revisando el por qué, el para qué y hacia dónde nosotros nos ha conducido nada más y nada menos un proyecto de país que irrumpió mi criterio, como tú lo dijiste, con una sincronía en varios hitos históricos y en estos febreros que son importantísimos. Pero ahí hay unas imágenes de mi comandante Chávez, que es importante ir en esa conexión que tú hablabas. Vamos a ver ese video para que tú después nos expliques con profundidad, tú como historiador también, nos lleves a esa visión. Y en esos años que habían transcurrido, ¿cuántas cosas pasaron en Venezuela? El 4 de febrero es consecuencia de la crisis histórica en la que entramos desde los años 70, sobre todo la crisis moral, la crisis económica, la crisis política, la crisis social. Y de manera especial, siempre es bueno recordarlo, el 4 de febrero es hijo directo y legítimo del 27 de febrero de 1989. Aquel día en que parió la tierra, aquel día en que el pueblo de Caracas, el pueblo de Guarenas, los pueblos de Venezuela le dijeron ya basta al proyecto neoliberal, capitalista y entreguista del Pacto de Punto Fijo, y el pueblo se hizo rebelde el 27 de febrero de 1989. ¡Bravo pueblo! ¡Bravío pueblo! Y fue aquella jornada heroica del pueblo, y fue aquella tragedia de la... Fíjate, y es lo que nos culmina ahí, esa tragedia heredada que sí ha tenido que, de verdad, llevar con alta política y en constituyente, pero quería que tú nos dieras esa visión porque hay otra cápsula ahí en mi comandante Chávez. Sí, fíjate Luis, es importante que permanentemente estemos reflexionando, estemos analizando, porque también estamos en una guerra, digamos, una guerra no convencional, pero que impacta el tema del discurso, ¿no? De lo que se acuña. No es cualquier cosa decir 4 de febrero, Día de la Dignidad Nacional, o 4 de febrero, Día de la Rebelión Militar, de la Rebelión Popular, porque así como nosotros lo planteamos desde esa perspectiva, ¿no? Con una fundamentación que la está enmarcando el propio comandante Chávez en sus palabras, el porqué del 4 de febrero, por qué se llega a esa situación por la cual las Fuerzas Armadas, digamos, en obediencia a una situación de debacle, a una situación que llevó al pueblo
¿no?, a las calles en el año 89, el 27 y 28 de febrero, esos días de febrero terribles para la población venezolana, donde quedarán para la historia de los que las vimos aquellas imágenes del ministro de aquel momento de Relaciones Interiores llorando porque no podía seguir mintiéndole al pueblo de la realidad, de la mortandad que estaba ocurriendo en las calles de Venezuela. Ahí, en ese contexto, hay una lucha de quienes, bueno, ahora pretenden decir que ese pasado era mejor, ¿no? Y que llegamos a la revolución bolivariana porque, bueno, a un grupo de hombres y mujeres se le ocurrió que había que romper el hilo democrático en Venezuela y pareciera que la Venezuela de antes, en ese discurso, era una especie de paraíso terrenal donde, bueno, no había ningún problema, ¿no? Por eso nosotros siempre invitamos a la investigación, revisar la prensa en nuestros centros de información y documentación, revisar los archivos del periodo que se han desclasificado, ¿no?, para que la población, digamos, tenga acceso a la realidad de, bueno, quienes quieran profundizar y entender por qué también hablar del 4 de febrero es hablar de esas visiones que se enfrentan desde lo discursivo, ¿no?, de quienes vemos en el 4 de febrero un antes y un después de la historia de Venezuela, en tanto se inicia un proceso por el cual, digamos, los venezolanos retomamos desde el poder las corrientes bolivarianas, las corrientes nacionalistas, y que, bueno, se consustancian desde el 2005 en ese viraje, digamos, al socialismo como corriente filosófica, ideológica, para fortalecer nuestra doctrina de carácter social, inspirada, bueno, en el libertador Simón Bolívar, que, como lo hemos dicho acá en varias oportunidades, hablar de Bolívar no es hablar de un individuo, es hablar de un colectivo que se expresa a través de Bolívar, es hablar de Sucre, de Urdaneta, de Piar, de toda esa generación extraordinaria que cambió la historia del continente americano y del mundo, porque los hechos que aquí ocurrieron terminaron impactando al mundo. Fíjate, por ahí tenemos un pase ahorita con la teniente de fragata Bastidas, que están en el cuartel de la montaña. Está nuestra televisora de la Fuerza Armada, yo soy muy celoso con esto, ¿no? Está nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está hoy activa desde la madrugada cubriendo todos estos eventos. Quiero saludar a nuestro general Morales, presidente de TVFAM, e igualmente al coronel Patiño, vicepresidente, y todo este equipo que está cubriendo. Nosotros estamos aquí dándole vida en Referente Informativo, un programa especial, ya que en estos 33 años, imagínate lo que vamos a tocar, seguimos tocando y hemos tocado hoy, unas pinceladas estratégicas para nuestra audiencia que nos puede estar ahorita conectada. Saludar igualmente a todo el sistema defensivo territorial, allá en la SODI Media, a nuestro general Guerrero, que es comandante de la SODI Media, igualmente en la SODI Trujillo, nuestro general Serpa, que está por allá igualmente, y a todo el sistema defensivo territorial que comanda muy dignamente nuestro general y jefe Domingo Hernández Lares. Saludar, Domingo, el sistema defensivo territorial, saludar igualmente a nuestro ministro, nuestro general y jefe Ibrahim Paino López, porque es nuestra historia, es un referente hoy y es un estudio permanente. Vamos a ir al cuartel de la montaña, ya estamos activos, nos está mandando la señal, vamos a ir a ver, vamos a verlo. Venezuela, nosotros continuamos llevándoles a ustedes detalles de estas actividades que se están desarrollando en conmemoración de los 33 aniversarios de aquella gesta histórica del 4 de febrero del año 1992. Vamos a escuchar experiencias de aquel día tan importante para el país. ¿Nos puede indicar su nombre y apellido, por favor, y hablarnos un poco de su experiencia ese 4 de febrero del año 1992? Comandante Pedro Silva Delgado. Hoy nos encontramos en el cuartel de la montaña acompañando al comandante supremo y eterno, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y celebrar los 33 años de aquella gesta histórica, rebelión cívico-militar que marcó la vida de los venezolanos y la transformación de aquella Venezuela
que realmente estaba en las peores situaciones, a lo que hoy tenemos con todo y la situación política económica, bloqueos y tanta gente en contra de nuestro proceso, de nuestro proyecto. Seguimos adelante y estamos seguros de que venceremos. ¿Alguna anécdota de aquel día tan importante para Venezuela en este año 2025? Bueno, realmente anécdotas son muchas, son muchísimas que podríamos decirte, pero sin duda alguna fue la sorpresa que dimos aquella madrugada del 4 de febrero, cuando este grupo de jóvenes, para el momento ya no tan jóvenes hoy, irrumpimos en el quehacer nacional. Muchas gracias por sus palabras. Acá escuchamos parte de esas experiencias vividas aquel 4 de febrero del año 1992. Nosotros en este momento estamos contemplando esa alegría, unión que se está llevando a cabo en el cuartel de la montaña 4 de febrero, en que en pocos minutos se estará dando inicio a una ofrenda floral ante los restos inmortales de nuestro comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana. Nosotros estaremos acá llevándoles a ustedes todos los detalles. Bueno, volvemos, vale. Quiero agradecerle al equipo que está ahorita activo en el cuartel de la montaña. Tengo entendido que también vamos a seguir todo el día cubriendo todas estas actividades. Pero fíjate, volvemos con algo, Jorge. Porque es eso, fíjate, estamos escuchando y viendo lo que fue en un momento y parte de esos héroes del 4 de febrero que estamos recobrando. Fíjate las palabras de profundidad ante ese caos que tú lo has dicho, lo hemos visto aquí, lo que es el tema de la moral, el tema económico, que no se visoró la atención de un pueblo e irrumpen en lo que fue sin duda una insurrección popular y militar en su momento, para lograr lo que son las garantías sociales. Yo quería ver también otras declaraciones, ya por ahí nos tienen un video. Vamos a ver ese video, mi comandante Chávez, vamos a ver ese video. Recordar con dolor aquella explosión de 1989, 27 de febrero, día horroroso, semana horrorosa, masacre, hambre y miseria, y aún no hubo, a pesar de eso, capacidad ni voluntad para tomar las acciones mínimas necesarias y regular, como pudo haberse hecho, la crisis moral, la crisis económica y ahora la galopante y terrible crisis social. Y esa sumatoria de crisis generó otra que era inevitable. Señores del mundo, señores del continente, la rebelión militar venezolana de 1992 era inevitable, como lo es la erupción de los volcanes. No se decreta una rebelión de ese tipo. Y yo aprovecho este momento para darle un recuerdo imperecedero a los jóvenes militares y civiles de las rebeliones de 1992. 4 de febrero y 27 de noviembre de aquel año, que quedará para la historia. Aquí hay algunos de ellos con nosotros en este recinto. Fíjate, ¿por qué es importante nosotros hacer la referencia? Porque vemos en el pase que tuvimos ahorita en el cuartel de la montaña, cómo nos hablan, y continuamos ahorita con las palabras de nuestro comandante Chávez. Hay una línea conductora en lo que fue la realidad de su momento y la acción de la rebelión militar que logró lo que es hoy en estos 36 años, que aún con casi 1000 medidas coercitivas unilaterales continuamos con Nicolás Maduro Moros abordando y
reforzando siempre el Estado social. ¿Qué podemos decir de esto, José? Sí, fíjate, Luis, ¿no? Nosotros, si algo ha caracterizado en lo cultural a los venezolanos, y que ha sido criticado por algunas latitudes, ¿no? Sobre todo por los anglosajones, de que nosotros vivimos conmemorando y celebrando fechas, ¿no? Ellos no son muy amigos del pasado, sino ellos parten del presente hacia el porvenir. Los de cultura, digamos, aborigen, hispánica, africana, pues sí, rememoramos, recordamos el pasado, algunas cosas para llorar, otras para sonreír y estar alegres, ¿no? Pero cuando lo hacemos, lo materializamos como un acto de reafirmación cultural y de reafirmación de los compromisos que tenemos. Fíjate, 33 años del 4 de febrero. Hoy nosotros, pues, tenemos que reencontrarnos en todas esas palabras fuerzas que nos han acompañado en la reflexión necesaria que hemos tenido estos últimos 33, 4 de febrero, en los objetivos, ¿no? que nos planteamos en aquel momento, y cómo esos objetivos, en la medida en que hemos trazado un rumbo para la consolidación de la Venezuela potencia, siguen estando en permanente evolución, en permanente desarrollo. Este año es un año fundamental, es un año en el que nos reencontramos con esa impronta de origen, con aquel árbol de las 3 raíces que nos planteaba el comandante Chávez, el famoso libro azul, ¿no? Como propuesta de aquella generación de jóvenes militares que insurgió contra aquella denominada Cuarta República, contra aquella debacle ética, social que se vivía, y bueno, marcaron un rumbo distinto con un plan, con un proyecto político, un proyecto que se reencontraba con nuestra doctrina, se reencontraba con Bolívar, ¿no? Pero también invocaba las ideas del maestro Simón Rodríguez y, bueno, invocaba también los planteamientos de la lucha por la Federación Venezolana, de la Guerra Federal, invocaba esa fuerza de Ezequiel Zamora en la conducción del pueblo en armas durante aquella guerra federal y los planteamientos que se esbozaron ahí, las grandes realidades del tema del reconocimiento social, del acceso a la tierra, ¿no? De la justicia social, ¿no? Que como doctrina bolivariana ha estado presente a lo largo de la historia, y esa misma justicia social terminó impulsando aquella rebelión militar del 4 de febrero, que bueno, cambió, es innegable, ¿no? Que cambió el rumbo de Venezuela. Jorge, una pregunta, hay tiempo. Es decir, la doctrina bolivariana impulsó, estamos aquí teorizando en la polimología con ciertas aproximaciones, estos elementos que estamos aquí, que nos llegan, y más aún ahora, y quiero agradecerle a todo el sistema de TVFAN que está activo a nivel, viendo esas declaraciones en caliente. Entonces quiere decir hoy que esa doctrina bolivariana ha servido y sirvió para emerger en lo que fue esa rebelión militar, para lograr establecer, y es la pregunta que yo te voy a hacer, como tú hablaste de un hito histórico de Angostura, de lograr esas garantías sociales, de volver a poner dentro del plano estratégico de nuestra doctrina bolivariana el sistema social que no existía. Pero fíjate, Luis, ¿no? Tú que hablas de esa conexión, esos hitos históricos, podemos ir viendo entonces que Chávez y todo ese equipo, pero liderizado por Chávez, era hacia las garantías sociales, hacia el Estado social. Sí, fíjate, ¿no? Ha sido una permanente de nuestra doctrina bolivariana, y pudiéramos decir de nuestra doctrina social, impulsar la lucha a lo largo de la historia por la conquista de los derechos civiles y ciudadanos. La doctrina bolivariana ha sido una fuente de inspiración para cuando en los momentos en los que se ha perdido el rumbo del Estado, la ética en la conducción del Estado, ¿no? La moral en la conducción del Estado, pues
surge de nuevo con fuerza la doctrina bolivariana para marcar el rumbo de quienes la han asumido, la han cultivado. Por eso, fíjate, el comandante Chávez hemos analizado mucho su discurso aquel 4 de febrero, ¿no? Pero entre líneas, él ratifica en aquel momento que se trata de un movimiento bolivariano, ¿no? Hoy en día eso pudiera parecernos normal. Por eso es que esto es importante. Pero hablarlo hace 33 años, ¿no? Calificar como bolivariano aquel movimiento, pues le envió un mensaje al pueblo venezolano de qué era lo que estaba soportando las ideas inspiradoras de aquel movimiento, aunque el pueblo aún no conociera el libro azul. Pero fíjate, ahí voy, pero fíjate, fue confiscado, pero por cierto. Creo que con esas palabras, esos elementos conceptuales, dio una conexión con ese pueblo. Dio una conexión con ese pueblo. Esto es un movimiento bolivariano. Y al decir Bolívar, la gente se conectó. Aquí, eso que llamamos nosotros el pensamiento comprimido. Las palabras claves que despliegan en nuestra mente un conjunto de imaginarios, de situaciones. Y cuando Chávez dice, entre otras cosas, es un movimiento bolivariano, en nuestro pueblo vino ese imaginario de todas aquellas corrientes de lucha. Sin lugar a duda Bolívar, vino Rodríguez, vino Zamora, vino todos quienes han luchado por un destino mejor en nuestro país y bueno, habían intentado consolidar, digamos, esas esperanzas del pueblo. Por eso en algún momento el comandante Chávez también habló de que Venezuela nos encontramos nosotros en una guerra permanente. O sea, la guerra por la independencia aún continuaba porque no se habían todavía concretado muchas de las esperanzas que impulsaron a aquel pueblo a romper el nexo colonial con España, que los llevó a liberar no solamente su territorio, sino liberar los territorios de las naciones emergentes, de las naciones vecinas de aquel momento, y bueno, digamos, seguir transitando el camino de la consolidación de los derechos sociales a lo largo del tiempo. O sea, en Venezuela los derechos no han sido regalados, han sido peleados. Fíjate, Jorge, aquí, bueno, menos mal que estamos en plano general, me acordé ahorita, mira, Kleiber Ramírez, historia documental, producir alimentos, ciencia y dignidad. ¿Ah? Fíjate, aquí no tenemos libreto. Mira, Gaucho, te agradezco eso, estábamos en plano general. Claro, porque fíjate, se me acordó ahorita, mira, rapidito, Kleiber Ramírez con unas palabras de nuestro comandante Chávez, decir, hoy podemos ir evanando aquí que hay toda una línea de tiempo estratégica y ahí va Cipriano Castro, ahí va también, me pongo también Ezequiel Zamora, hitos históricos que sobrevinieron con nuestro comandante Chávez y hoy nuestro conductor de victoria. Vamos para adelante con Nicolás Maduro Moro. Por cierto, ahorita, quería que tú nos dieras para ir para una pausa. Por cierto, ahorita que comentas este libro de Kleiber Ramírez, que surge en el contexto de la colección 4 de febrero, que son 10 tomos que compilan documentos, compilan declaraciones, visiones, ¿no? Que han quedado como acervo documental y bueno, y otros materiales. Pero lo comentaba porque hoy nosotros también, así como nuestra Fuerza Armada tenía su trote rajucho más temprano, nosotros hoy a través de las bibliotecas públicas a nivel nacional tenemos, bueno, las jornadas de promoción de lectura. Y le hemos querido dedicar precisamente al reencuentro de estos documentos para que, bueno, en esa diatriba, pues no solamente se quede en el imaginario la visión de quienes le venden al pueblo, le han vendido al pueblo, que el 4 de febrero no está justificado porque vivíamos nosotros aquí en una especie de paraíso terrenal. Ojalá y hubiese sido así, porque si hubiese sido así, pues no hubiese habido ninguna necesidad de insurgir contra aquel, digamos, status quo que tenía Venezuela en un camino hacia la desmoronación del Estado. Ellos hablan de la destrucción del Estado, pero aquel era un Estado destruido, un Estado en debacle, y bueno, en la mejor expresión, en el imaginario de nuestro pueblo, aquel era un Sodoma y Gomorra, lo que había aquí en Venezuela, y bueno, llegó el comandante y mandó a parar, y cambió el rumbo de Venezuela para siempre, ¿no? Entonces, forma parte de lo que ha sido la construcción, y este año que tenemos los venezolanos el reto de reencontrarnos, de discutir, de reflexionar, de afinar todas esas ideas,
de cara a un replanteamiento, un fortalecimiento de nuestra Constitución Nacional, pues bueno, no va a dejar de estar presente nuestra impronta de origen, el tema histórico en tanto la teoría que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo para fortalecer lo que somos nosotros de cara a el tránsito hacia esa Venezuela posible. Tenemos un año que creo que va a ser sin lugar a dudas un año distinto a los que hemos vivido nosotros acá. Pinta ser el año 25, un año de consolidación de procesos y bueno, de redefiniciones del rumbo, bueno, de la mano del pueblo, como siempre lo hemos hecho. Te comento, ha habido toda una estrategia de parte del presidente Nicolás Maduro Moro, que desde el año 22 ha empezado, sí, porque esto no es una varita mágica, como decíamos nosotros, agarra y aparece el conejo, no. No es improvisado. Esto no es una improvisación. Bueno, acabas de leer algo que demuestra hoy que esta revolución no es una improvisación. Un documento de hace más de 33 años, sí, que ya vislumbraba todo el tema del desarrollo de la ciencia y de la técnica, sí, y bueno, todo lo que hemos venido materializando. Claro, entonces fíjate, lo que sí yo siento hoy, por ejemplo, porque vamos a irnos a una pausa, es que hay toda una política desde el año 22 estratégica de neutralizar una estrategia de lucha no armada como las medidas coercitivas unilaterales, y continúa la diplomacia bolivariana de paz, y hay que decir que ante todo esto, a buen rumbo, buena mar con nuestro capitán, que es Nicolás Maduro Moro, del barco de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a irnos a una pausa. Quiero conectarme con todas y todos, de verdad, saludar a nuestra Fuerza Armada, saludar a todos nuestros corresponsales de TVFAN. TVFAN está activa 24 horas como siempre, pero muy especialmente dándole vida a este programa especial, a toda esta visión de hoy, 4 de febrero del año 2025. Vamos a irnos a una pausa. Bueno, continuamos, ¿vale? Continuamos en toda esta cobertura también, pero habíamos también quedado, fíjate, aquí está, mira, me quedé con la cuestión de las ganas. Simón Bolívar, ciudadano mexicano, ¿vale? 1824-2024, son los detalles, porque estamos hablando de un Bolívar universal, de un Bolívar que hoy, cuando uno ve a 33 años de esta gesta histórica, de esta irrupción ante un modelo político que no generaba lo que son las garantías sociales, que está en Bolívar, está en nuestros ancestros. Yo creo que la historia militar, ¿vale? Tú que das clase en historia militar y uno que está metido dentro de la parte de la simulación y los juegos estratégicos para lograr tener apreciaciones, y quiero saludar a mis docentes e igualmente a mis alumnos, los egresados y los que están estudiando dentro del IAS, uno como coordinador, con la humildad del caso, de la especialización en simulación y juego. Uno ve hoy, con la profundidad del caso, que esto tiene una línea de tiempo, nuestras y nuestros indígenas, y luego Bolívar, es decir, todo lo que es hoy contra los imperios, ante un imperio español, hoy un imperio norteamericano. Hoy tenemos un video que yo quisiera que lo sacáramos de mi comandante Chávez para ir construyendo y pendiente, porque tenemos también otra cobertura que está haciendo TVFAN ahorita. Vamos a ver ese video. ¿Verdad? Un hombre, una mujer, un ser humano, si sabe que alguien está sufriendo cerca de él, tiene que hacer todo lo que pueda para evitarle el sufrimiento a ese ser humano. Es la única forma de ser honrado, es más, de ser cristiano, pues. Porque la primera ley de Dios dice así: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo a veces me he atrevido
a decir incluso que yo recomendaría a esa primera ley de Dios, que Dios me perdone. En este momento de emergencia, nosotros los católicos y cristianos deberíamos decir más bien, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Así que para dar señales al respecto de que está comenzando hoy una verdadera guerra contra esos males sociales, una verdadera batalla, yo he dado instrucciones al nuevo ministro de Defensa a partir de hoy, al general Raúl Salazar, a los nuevos comandantes de fuerza, a mis hermanos de las Fuerzas Armadas, a quienes saludo con especial también deferencia, y a quienes incluso pedí perdón por allá en nuestros espacios militares, y lo hago ahora delante de la nación. Perdón por los dolores causados, perdón por tantos años juntos. Gracias a Dios y al pueblo de Venezuela, estamos juntos de nuevo. Hemos regresado de nuevo con la frente en alto. Pero ahora yo regreso como comandante en jefe. Y yo aprendí de algunos de los que están aquí a ser comandante. Y creo que lo fui medianamente. Y un verdadero comandante tiene que estar allí en el sentir de su gente. Un verdadero comandante debe estar pendiente de cumplir con una misión y del bienestar de su gente, de sus comandados. Yo aspiro a ser ahora mucho mejor comandante que antes. Espero que estos 7 años que han transcurrido desde que dejé el comando de mi batallón de paracaidistas me hayan enseñado, me hayan dado más recursos, me hayan dado más vigor para ser mejor comandante que antes. Pero ahora vengo como comandante en jefe, no a comandar paracaidistas, que me honró comandarlos. Ahora vengo como comandante en jefe a impulsar un proceso de incorporación de los hombres y mujeres de uniforme de Venezuela a este proceso de emergencia y de recuperación social. Por lo tanto, he dado instrucciones para que pasado mañana, 4 de febrero, haremos el desfile de la unidad, el desfile del futuro. No es, como algunos han dicho por allí, para hacerle banderas a la rebelión armada, no, eso no es, eso quedó atrás. Es para volver juntos, es un desfile hacia el futuro. Y ese mismo día yo voy a activar de nuevo los batallones de paracaidistas que deben seguir llevando los nombres que siempre llevaron, de Antonio Nicolás Briceño y José Leonardo Chirinos. Pero además de eso, vamos a ordenar la activación de una brigada especial. Y esa brigada especial se va a activar en este mismo mes de febrero. Una brigada especial para el desarrollo, porque el desarrollo es parte de la defensa. Nuestros hermanos de armas no pueden estar encerrados en cuarteles y en bases navales y en bases aéreas con la gran capacidad, con el gran activo humano, con la gran cantidad de recursos que están allí, como desactivados, como si fuera otro mundo eso, separado de una realidad pasmosa, una realidad cruenta que clama por inyección. Fíjate, nos da una muestra de cómo ese por ahora, hace 33 años que se cumplen hoy, exactamente, vemos como ya en el 99, cuando asumió el comandante Chávez, lanzó todo un plan de abordaje ante las garantías sociales. Fíjate, y da un discurso que yo quería verlo completo, ¿verdad?, dentro de su toma de posesión, que es diferente, puede decir, aplicar toda una política de emergencia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto al pueblo, junto a las instituciones, porque había una deuda social. ¿Qué podemos decir de esto? Sí, me pase. Fíjate, ahorita tenemos ahí en el cuartel de la montaña, vamos a irnos a un pase rapidito al cuartel de la montaña, vamos allá que tenemos los corresponsales. Iniciamos esta transmisión desde el cuartel de la montaña 4F, donde se están realizando los actos para conmemorar a 33 años de esa rebelión cívico-militar comandada por el gigante, por el comandante eterno Hugo Chávez. Ahí vemos al capitán Diosdado Cabello junto a otros compañeros que aquel 4 de febrero de 1992 realizaron
el 4 de febrero como la rebelión cívico-militar. El 4 de febrero quedará para la historia como el Día de la Dignidad Nacional. Hombres y mujeres acá se encuentran en la flor de los 4 elementos. Escuchamos al fondo la música venezolana, la música llanera. Cristóbal Jiménez, uno de los cultores venezolanos, además diputado a la Asamblea Nacional. Ahí estamos viendo cómo caminan en el cuartel de la montaña, escoltados por el bosque de banderas que recuerdan la unión de los pueblos latinoamericanos. A las 6 de la mañana retumbaron los cañones de la patria acá en el cuartel de la montaña, el cuartel 4F, y ahí vemos con alegría cómo llegan los compañeros del comandante eterno Hugo Chávez. En el cuartel de la montaña descansa el gigante, el arañero de Sabaneta, y ahí vemos cómo el pueblo venezolano, los militares, los compañeros del comandante eterno, aquel 4 de febrero, hace 33 años, ahí los vemos cómo llegan a rendir merecido homenaje al líder indiscutible de la revolución bolivariana. Justo en esa entrada está la llama patria, y recordamos cómo todos los días a las 4:25 de la tarde se dispara un cañón de salva que recuerda al comandante eterno Hugo Chávez. Aquí en esta flor de los 4 elementos, 4 húsares de la independencia custodian la flor de los 4 elementos. Escuchamos al cultor Cristóbal Jiménez recibiendo al capitán Diosdado Cabello. Sí. Bien, Mamora. A 33 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992 significó para Venezuela el levantamiento de soldados patriotas que le dijeron basta al paquetazo neoliberal imperialista de los... Bueno, volvemos de todas estas actividades que estamos cubriendo aquí con nuestra televisora, con nuestros corresponsales y por supuesto con el sistema público, que es importante hoy, que estamos dándole vida con Jorge Berrueta, aquí Jorge, que es importante aquí en plano general, ¿vale? Que es importantísimo esto, continuar con lo que hoy es la conmemoración de estos 33 años. Jorge, fíjate, hemos quedado unas pinceladas, ¿no? Actividades hoy, ya salimos del trote de Carrucho, están las actividades en el cuartel de la montaña, pero también volver a esas palabras de Hugo Chávez. Igualmente, volvemos al segmento anterior, cuando hablábamos allá en el cuartel de la montaña con uno de estos personajes, de estos patriotas, ¿vale? Estos patriotas que nos dieron una visión igual que mi comandante Chávez del tema social. Incorpora la Fuerza Armada, incorpora todo hacia lo que es las garantías sociales. Es decir, podemos decir que Hugo Chávez quiso solventar la deuda social de todos estos modelos neoliberales y capitalistas de esos gobiernos anteriores a él. Fíjate, así como Bolívar... Tú como historiador, como... Bueno, fíjate, aquí hay algo interesante, ¿no? Porque así como Bolívar, en su tiempo, Bolívar encarna la expresión de los intereses de un pueblo en la lucha por la independencia, observamos y vivimos en el discurso, en la palabra fuerza del comandante Chávez, que encarnó el comandante Chávez y sigue encarnando en su legado la expresión de un pueblo que se expresó a través de sus palabras, ¿no? Y cuando veíamos, bueno, a todo ese conglomerado, digamos, de los hombres que lo acompañaron en aquella rebelión popular del 4 de febrero, Chávez, digamos, es la expresión del contenido político de aquella propuesta originaria, bueno, que se transformó
y se fue optimizando durante todos estos años y que sigue estando presente en la discusión, ¿no? De allí que el presidente Nicolás Maduro Moro, nos invite a retomar, ¿no? A releer el libro azul para reencontrarnos en los principios, en ese hilo conductor de dónde venimos nosotros, para poder plantearnos, bueno, no solamente el por ahora, sino el porvenir. O sea, ¿cuál es la ruta de los venezolanos para las nuevas luchas y los nuevos tiempos que está planteando el escenario geopolítico mundial? Fíjate, Jorge, por ahí tenemos otro video de mi comandante Chávez en ese momento del año 99. Vamos a verlo, para ver si hay una conexión real. Vamos a verlo. Señores, unirnos a los que quieren conservar esto tal cual está, buscar consenso con los que se oponen a los cambios necesarios, yo digo hoy como Bolívar, es una traición. Y si alguien debe tener claro eso, es este que está aquí hablándoles a ustedes. Porque yo estoy aquí no por mí, yo estoy aquí por un compromiso. Yo no soy causa, soy consecuencia. Así que yo, Dios me perdone, siempre lo digo, yo prefiero la muerte antes que la traición. Así lo declaro ante el mundo y lo declaro ante Venezuela. No hay marcha atrás en la revolución política que tenemos que impulsar y que claman las calles del pueblo de toda esta tierra de Bolívar. Por tanto, dentro de esa propuesta política que es, ustedes lo saben, el eje central de ese proyecto en lo político, pero que tiene fuerte impacto en lo económico y en lo social y en lo moral y en lo jurídico y en el todo, yo he recibido con mucho beneplácito los cambios de posición. A veces uno no se explica muy bien, pero bueno, avancemos. Yo a veces no me explico cómo, y tampoco voy a buscar explicación. Personas que hace apenas un mes se referían a la Asamblea Constitucional. Bueno, pero fíjate, ¿ves? Cómo irrumpió políticamente al ganar en el año 98, y lo primero que en su primer discurso materializó sin vuelta atrás a una asamblea constituyente, que es nuestra constitución, que hoy está reflejada en un Estado social a pesar de las medidas coercitivas. ¿Qué podemos ir? El comandante Chávez, digamos, obró con la fuerza de su palabra y el compromiso que asumió aquel año, bueno, que asumió desde el 4 de febrero, que asumieron, porque hay que hablar aquí en plural, toda esa generación heroica del 4 de febrero, de revolucionar el país, de revolucionar Venezuela de forma pacífica. La revolución se asume pacífica frente a situaciones vividas en el país anteriormente. Y la construcción ha sido gradual, progresiva, ha sido de consenso, ha sido discutida, ha sido de reflexión, ha sido de llamado a la participación del pueblo en todos estos procesos electorales que hemos vivido a lo largo del tiempo. El comandante Chávez, expresión de aquel 4 de febrero, digamos, cumplió en cada uno de esos hitos históricos que tiene la revolución ya en sus luchas contra el imperialismo norteamericano, en la medida en que ha intentado consolidar y fortalecer esa aspiración de la Venezuela potencia. Bueno, el legado del comandante Chávez ha estado presente como hilo transversal. Y bueno, la Venezuela de la hora, la Venezuela que tiene en su legado y que tiene en el presidente Nicolás Maduro, quien continúa, fíjate, no hay vuelta atrás. Ya lo dijo Chávez, empezando, no hay vuelta atrás, y esa vuelta atrás, digamos, es una reafirmación del compromiso
que tenemos los venezolanos por consolidar los intereses del país, bueno, a lo interno, en esa lucha permanente por la prosperidad, por la consolidación de los derechos sociales, pero también frente al mundo, bueno, en lo que es las apetencias que todas esas corporaciones extranjeras, de esos sectores mezquinos que están detrás de los gobiernos que nos adversan, bueno, de quererse apoderar de nuestros recursos naturales y minerales. Hemos estado en pie de lucha y bueno, sin lugar a dudas, y yo sé que mis colegas me dan la razón en esto, como nunca antes Venezuela había defendido sus intereses ante las apetencias extranjeras, como lo ha hecho en el marco de la Revolución Bolivariana. Lo hizo el comandante Chávez y lo continúa el presidente Nicolás Maduro como expresión de la voz del pueblo, de la voz, bueno, que es capaz de parársele y de hablar a los problemas hegemónicos de la humanidad sin miedo, sin temor, pero sí con la dignidad de un pueblo que no es cualquier pueblo en este continente y en este mundo. Vamos a irnos a una pausa, Jorge. Vamos a ir a una pausa. A la risa y a los sueños de ver mi gente feliz, es decir que ya no manden 33 años, un por ahora y es ya un para siempre, un 4 de febrero de 1992, hoy 4 de febrero del 2025. En esta visión, Jorge, tú como director de la Biblioteca Nacional, todos estos temas que tienen que ver hoy con lo que es el estudio de nuestra historia, pero también el presente, la diplomacia bolivariana de paz, aquí en plano general, Gaucho, que es importantísimo. Fíjate que todo esto es importante, esto va concatenado con una realidad hoy. A pesar de las medidas coercitivas unilaterales, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y comandante y jefe de la Fuerza Armada, con aquella visión de Padre Bolívar, de Hugo Chávez, reuniéndose y abriendo de las puertas también al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué piensas tú de esto? Porque ahorita vamos a la historia insurgente, a la estratagema. ¿Es casual todo esto? ¿Es un Bolívar hoy americanista y a pesar de las casi 1000 medidas coercitivas que hoy tenemos y las 7 órdenes ejecutivas que hoy podemos neutralizar con la diplomacia bolivariana de paz el injerencismo en una guerra de lucha no armada? Fíjate, si algún poder ha tenido la doctrina bolivariana en el ayer y en el ahora, es la capacidad del pensamiento crítico, de la voz crítica, ¿no? De decir las cosas. Le ocurrió a Bolívar hace 200 años cuando llega al Perú y ve una situación por la cual no había unas definiciones de quienes lo habían llamado al Ejército Libertador a apoyar el esfuerzo de guerra en el Perú, porque no estaban en la capacidad ni en la disponibilidad de arriesgar sus bienes, de arriesgar sus vidas, en un escenario que necesariamente iba a conllevar una situación de guerra generalizada. Bolívar, la doctrina nuestra de los años de guerra en Venezuela, bueno, los habían formado para los grandes sacrificios, los sacrificios superiores, el dejarlo todo por la consolidación de los objetivos supremos. Los venezolanos de la hora, digamos, nos convertimos en esa, entre comillas, amenaza extraordinaria por la voz de las denuncias que hacemos, por la voz de la reflexión necesaria en un mundo que necesariamente tiene que revisarse, replantearse, ¿no? Y a veces no lo vemos porque estamos en nuestro contexto, en nuestra diatriba interna, para cuando observamos otras latitudes, mucha gente ve con aspiración y con deseo lograr derechos que hemos consolidado los venezolanos. Y mucha gente que desde afuera entiende que Venezuela vive una situación, digamos,
elaborada en unos laboratorios de guerra para precisamente evitar que un país tan rico como este, tan pleno de recursos naturales y minerales, pueda concretar la aspiración nacional de la máxima prosperidad posible, ¿no? Y de la calidad de vida. El comandante Chávez lo demostró, por cierto, no hemos hablado de eso. Lo vivimos, como en esos primeros años de la Revolución Bolivariana, bueno, le hizo un viraje hasta lo económico, ¿no? Lo que lo vivimos, bueno, lo sabemos. Rompió con ese estigma y demostró que era posible hacer gestión para el pueblo, para la satisfacción y concreción de intereses, pero sin lugar a dudas, bueno, en la medida en que eso avanzaba, eso mandaba un mal ejemplo a los otros gobiernos del mundo, ¿no? Porque los pueblos se ven en el ejemplo. Bueno, había que evitar a toda costa que en Venezuela se materializara la máxima suma de felicidad posible, como lo planteó nuestro libertador Simón Bolívar, y bueno, ahí ha venido todo este tema de la guerra no convencional, por la cual nos ha traído, digamos, tantas situaciones difíciles, pero que nos ha forjado, porque los venezolanos de alguna u otra manera, en nuestra doctrina, estamos formados por nuestra tradición y por nuestra impronta de origen para resistir y trascender. Eso es lo que hemos hecho. A pesar de las más grandes dificultades que hemos atravesado, bueno, aquí estamos y aquí seguimos ya conmemorando estos 33 años de la revolución militar civil del 4 de febrero y bueno, digamos ya conmemorándolo como un día de la dignidad nacional. Pero vamos a ver un video porque es la diplomacia bolivariana de paz. Yo creo que es importante que ante toda esta lucha no armada, que es lo que tú hablabas de la guerra no convencional, podemos ir construyendo el cómo se hace gestión de gobierno, pero también aplica métodos del que nuestro presidente Nicolás Maduro Moros ha buscado tener esas alamedas abiertas para ir viendo y consolidando sin duda y manteniendo el Estado social. Vamos a ver ese video que aconteció en estos días al recibir al enviado del presidente de Estados Unidos, Jorge, para que tú nos des tu visión. Hoy también recibimos la visita de un enviado especial del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Ya hemos sacado un comunicado explicativo. El señor embajador Richard Granell ha venido, sostuvo una buena conversación con el coordinador y enviado de paz de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez, con la vicepresidenta de la República, y luego tuvimos en el despacho 1 del Palacio Presidencial de Miraflores una conversación franca, directa, abierta, puedo decir que fue positiva. Nosotros practicamos la diplomacia bolivariana de paz. Y el que quiera hablar, siempre hablaremos. Y el que toque la puerta, siempre le abriremos. Yo planteé con mucha claridad toda la visión de Venezuela. Yo aprendí de Chávez. Le agradezco toda la vida, porque yo de diputado y líder sindical, Chávez una vez me llamó un 7 de agosto del año 2006 y me dijo: Nicolás, asume la Cancillería. Y yo siempre le decía al comandante Chávez, nuestro jefe, usted me cambió el mapa del circuito Vallecoche, donde yo era diputado, por el mapa mundi. Sufrí para aprender, pero aprendí porque tenía el mejor maestro, nada más y nada menos que el mejor geopolítico de la historia que se haya conocido después de Simón Bolívar, Hugo Rafael Chávez Frías. Y aprendí con la humildad de un obrero,
sin jactancia, sin poses, sin ego, con humildad, porque en cualquier tarea que uno tenga tiene que practicar la humildad suprema, cultivar la humildad. La humildad se cultiva, como quien cultiva una planta. La humildad se va cultivando. Pues somos seres vivientes, somos seres humanos, no somos más. Somos una partícula, pequeñita así en la historia humana, pero esa partícula puede servir para bien o para mal. Fíjate, es importante todo esto, Jorge, porque es una reflexión que hoy, en estos 33 años, hemos visto que desde nuestra visión indigenista, de aquí, Bolívar, después Hugo Chávez como estudioso geopolítico, vemos que nos ha dado la razón con ese discurso de cómo se tiene que activar la geopolítica venezolana. ¿Qué podemos decir de todo esto? Porque es toda una historia también, que nos apega a recibir a un gobierno que prácticamente nos mantiene las medidas coercitivas unilaterales, pero está el diálogo, está la diplomacia para ir neutralizando todo este tipo de guerra no convencional. Ratifica el presidente Nicolás Maduro, eso que veníamos hilando y conversando acá, ¿no? Cómo el comandante Chávez, en la fuerza y expresión de aquel 4 de febrero, de las ideas, de las propuestas, de aquel libro azul, de aquel árbol de las 3 raíces que ha crecido a otras raíces a lo largo de estos 33 años, ¿no? Para consolidar precisamente esa visión frente a un enemigo internacional, pero también de los aliados internacionales que han asumido también posturas favorables a los intereses de Venezuela, en la medida en que entienden las circunstancias y las razones en las cuales se le ataca, se le agrede y se aspira, digamos, tomar el poder, porque es lo que está en juego acá, no son las buenas intenciones. Lo que está en proceso, porque no ha terminado, es un interés por derribar la revolución bolivariana y hacerse con el poder en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro reconoce que, como nunca antes, después de Bolívar, es Chávez el que retoma precisamente esa fuerza de las ideas de nuestra impronta de origen y las lleva a un nivel no solamente para atender el tema nacional, el tema de los intereses internos del país, sino consolidar también nuestra posición en la geopolítica mundial, ¿no? Alguien decía una vez, como es arriba, es abajo, ¿no? A veces debemos empezar a entender que ese conflicto entre las potencias tarde o temprano termina aplicando, decanta en toda la base de la humanidad, ¿no? Yo pienso que los venezolanos, a raíz de aquellas palabras fuerza del libertador Simón Bolívar, a raíz de las palabras fuerza que impulsaron y que acompañaron al comandante Chávez en la direccionalidad de la revolución bolivariana, siguen estando presentes. Nuestro presidente Nicolás Maduro, que como él mismo lo ratifica y lo reafirma, ¿no? Por instrucción del propio comandante Chávez, le tocó aprender y conocer del mundo, de todas esos intereses que entran en juego entre las naciones, entre los imperios, y bueno, cómo moverse también en esa complejidad de intereses a través de una geopolítica bolivariana de paz que ha sido acertada y ha dado su resultado. A veces no las medimos, ¿no? Pero cuando la hilamos en el proceso de su ejecución, yo sé que muchos quienes me escuchan van a decir, claro, es cierto, al principio no estamos de acuerdo y podemos tener opiniones diferentes o disidentes, ¿no? Pero ha dado la razón en su evolución en el tiempo y creo que quienes me escuchan lo han visto en los acontecimientos de los últimos días, como a la final, ¿no? Países que se pensaban, digamos, con una posición más consolidada de esos intereses, miren ustedes la situación en la que se encuentran, ¿no? Y Venezuela, a pesar de las situaciones adversas que nos embargan, nosotros seguimos transitando el camino de la consolidación
de los intereses nacionales y bueno. Jorge, podemos, y disculpa que te haya interrumpido, podemos decir entonces que ese conocimiento, ese episteme de Nicolás Maduro Moros desde 2006 hasta ahorita le ha permitido buscar, fíjate cómo estoy pensando, ¿no? Porque es complejo esto, ante unas medidas coercitivas, ante una guerra no convencional y una lucha no armada, hasta magnicidio frustrado. Pues imaginemos lo que hemos estado hablando hoy, vemos como la alta política, y con todo el respeto a nuestro presidente, si está viendo este programa, pero ha rebasado la visión de que hoy no es un obrero el que está gobernando. Sí. Usted me disculpa, estamos hablando de lo que es hoy altas políticas en la toma de decisiones estratégicas dentro de nuestro gobierno, de la República Bolivariana de Venezuela, de reunirse tú a tú. ¿Ah? ¿Qué visión tienes tú, Jorge? Tú que estudias la historia. ¿Eh? Mira, un ejemplo de eso es la forma de dirigirse hacia Venezuela, ¿no? Por quienes ostentan el poder, por lo menos en los Estados Unidos de América. El discurso ha cambiado, la forma ha cambiado, ¿no? Con nosotros. La hemos visto aplicándosela a otros países, porque esta gente ha entendido que a Venezuela no se le puede hablar gritado, en tono amenazante, en tono de amedrentamiento, porque nosotros somos un pueblo que ha conquistado a lo largo de su historia, yo diría que una plenitud de su dignidad. O sea, nosotros la tenemos así como el armadillo, con una coraza de fuerza, ¿no? Y somos un pueblo que, bueno, frente a las adversidades sonríe, ¿no? Porque nos nutrimos de la energía, de esa fuerza, de la alegría y de la felicidad, que aunque no la tengamos, la estamos construyendo. Y sabemos que la lograremos como la hemos logrado a lo largo del tiempo. Entonces, estos sectores, estos poderes hegemónicos del mundo, pareciera que ya se dieron cuenta que a Venezuela está en otro nivel de conciencia distinto al que está en otras latitudes. Y hemos visto, por cierto, de una manera que no aplaudimos, ¿no? Que nos parece vergonzoso y duro para la realidad de esos países, todo este tema de amenazas que ha habido por territorio, por el tema de los migrantes, y cómo, bueno, hemos visto, digamos, cómo algunos países han salido a defenderse y después han tenido que cambiar su propia posición, ¿no? Eso es algo denigrante, realmente, que eso ocurra. Venezuela no ha sido la expresión de eso. Por eso es que hemos sido ejemplo para el mundo de quien no se queda callado y dice las cosas que tiene que decir en el momento que hay que decir las cosas, creando conciencia precisamente para ese otro mundo posible. Y ese es el gran temor que le han tenido y le tienen a Venezuela, que somos esa chispa que enciende el alma de los pueblos del mundo. Sí, hoy culminando el programa por el día de hoy, la televisora de la Fuerza Armada va a continuar con todo esto, cobertura especial. Podemos decir que a 33 años, el por ahora de un 4 de febrero de 1992, hoy, 4 de febrero del 2025, Jorge, continúa ese por ahora, continúa ese legado hoy en las manos del presidente constitucional de Hugo Chávez a Nicolás Maduro Moros. Sí, continúa por ahora y el para siempre, como lo decimos en me gusta ese en este Día de la Dignidad Nacional. Ese estandarte que le entregó Chávez un 8 de diciembre, allá, en ese discurso, unidad, lucha, batalla y victoria, continúa un estandarte hoy en un 4 de febrero hacia nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Continúa y se fortalece. Bueno, Jorge, esperemos de verdad agradecerte siempre tu sapiencia aquí en el referente informativo, en TV Fan, saludar a todos los compañeros y las compañeras de la Biblioteca Nacional, a los cultores y también a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que en este ejercicio permanente de lograr con la episteme bolivariana garantizar la paz y la seguridad. Que pasen un feliz día. Gracias, Jorge, y nos vemos en otra oportunidad. Que pasen un feliz día.